¿Te ha llamado alguna cosa más la atención para decirlo ahora, antes de que vaya? Ya lo ha mencionado Fernando, yo creo que realmente lo que hace es que es el primer film negro en colores, porque yo creo que uno de los elementos que deshacen en cierto sentido, hacen que desaparezca el cine negro, es la generalización del color, y estaba tan directamente asociado al uso de las luces y las sombras, y el negro y el blanco y las diversas tonalidades del gris, que hace muy raro. Entonces, de repente, esos años que hay, digamos, entre Sed de Mal y como prolongación casi el Buscavidas y esta película, de repente es la primera película de cine negro en colores que funciona. Yo creo que por ahí hay uno de esos lados que sería interesante. Muy bien. Está también con nosotros Antonio Jiménez Rico. Muy buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. ¿Y quieres dar algún aviso último antes de que empecemos? Lo mejor es ver la película y luego ya comentamos un poco lo que nos parece. No, yo lo que diría, por decir algo, es que a Don Siegel siempre también se le ha considerado un artesano, pero a mí me divierte que algunos críticos han llegado a considerarle un genial artesano, con lo cual me sorprende mucho dónde está la genialidad si por un lado es genial artesano. Yo creo que es un artesano que va muy por encima de sus connotaciones puramente de artesano, y que no está mal el que se le denomine, aunque parezca una contradicción aparente, genial artesano. Bueno, pues vamos a ver el Código de Lampa. Yo sí quería decirles también una última cosa, y es que esta película es histórica por una razón. Se hizo para la televisión, y fue la primera vez que cuando un estudio vio una película que habían hecho expresamente pensando en las pantallas de los televisores, vieron que tenía una calidad tan alta, que era una película realmente que tenía una fuerza interior tan potente, que decidieron quitar la programación de esta película para televisión y ponerla en cines, en salas cinematográficas. Fue un éxito la película, y de alguna manera ustedes se van a encontrar con quizá el primer telefilm de la era moderna. Esa fotografía luminosa a la que hacía relación Fernando Méndez Leite tendrá mucho que ver, sobre todo en los primeros minutos, van a ver ustedes, con un tipo de series como incluso El Superagente 86, como Misión Imposible, con ese tipo, Audacias el juego, con un tipo de televisión que se estaba haciendo entonces, pero naturalmente por dentro lleva una carga de dinamita que ninguna de esas series tenían. Vamos a ver una película realmente apasionante. Perdona, José Luis, es que nos hemos olvidado una cosa muy importante y muy significativa, y es que el villano de esta película, el malo, es Ronald Reagan, en su última interpretación para el cine. Es decir que... Y haciendo de malvado por vez primera en el cine. Haciendo de malvado por vez primera en el cine. En una de las como entrenándose. En una de las películas además más violentas que se habían hecho hasta la fecha. Una violencia, por supuesto, muy seca, pero tremendamente violenta, ¿no? Bueno, pues nada, con ustedes, y que la disfruten en el Código de Lampa. Cuando terminen vamos a hablar de ella en profundidad. Bueno, pues aquí estamos, recién terminada la película Código de Lampa, que es una película del año 1964, y para centrar ya, como es habitual, el momento del rodaje, cuando Donald Siegel estaba poniendo en pie esta historia, decirles a ustedes que una nueva estrella del deporte nace, que es Cassius Clay, que gana el campeonato del mundo a Sonny Liston, que los 4 primeros puestos del hit parade de la música en Estados Unidos son 4 discos de los Beatles, que naturalmente España gana el 21 de junio a la Unión Soviética el campeonato de Europa de fútbol, que muere el padre de James Bond, que es Ian Fleming, el novelista, que también muere Sian O'Casey, que cae Khrushchev como secretario general del partido y jefe del gobierno en la Unión Soviética, y que Sartre renuncia al Premio Nobel de Literatura el mismo año en que lo consigue Martin Luther King. Y bueno, creo que son unos datos bastante significativos para la época y sobre todo para la violencia que destila cada plano de esta película. Así que tú mismo puedes empezar, Miguel. Yo añadiría uno que tiene que ver con el problema de datar las películas. En medio del rodaje de esta película mataron a Kennedy. Y eso tiene también mucho que ver con que la película no se diera por televisión, porque parece que, aparte de encontrarla buena, sobre todo la encontraron excesivamente violenta, en un momento en que después del asesinato de Kennedy y el sucesivo asesinato también de Oswald, hubo nuevas consignas antiviolencia en las pequeñas pantallas. Cuenta Siegel en la autobiografía el disgusto que se pegó Angie Dickinson, que era amiga de los Kennedy, en el momento ese cuando les llegó la noticia. Y hay un plano en la película que yo creo que tiene muchísimo que ver con el asesinato de Kennedy, que ese plano es muy impresionante, implicado, cuando Reagan, precisamente con un rifle, mata a Q. Lager y hiere a Lee Marvin mientras escapa Angie Dickinson. Yo creo que ese es uno de esos puntos en los que hay una confluencia entre el momento del rodaje
que escapa porque se estrenó en el año 64 y por tanto ya estaba muerto Kennedy. Antonio. Sí, el tema de la violencia, que es un tema recurrente siempre que se habla de Don Siegel y de esta película, es evidente, pero vista al cabo de los años, vista con 30 años de diferencia, uno descubre la diferencia que hay tan asombrosa entre cómo concibe y cómo potencia y cómo presenta la violencia Don Siegel en todas sus películas, pero sobre todo en esta, y cómo otros, digamos, imitadores de alguna forma de Don Siegel la presentan en los momentos actuales. A mí me parece que la violencia de Siegel es una violencia de motivaciones, es una violencia muchísimo más brutal porque no es en la forma realmente, es casi en lo más profundo de los seres donde está la violencia. Y hoy día el cine llamado violento americano es un cine violento solamente en la superficie, solamente formal. Es violento, es exageradamente violento, hay sangre, hay masacres, y sin embargo no tiene la violencia que tiene esta película, que es una violencia atroz y terrible, porque está en los motivos de la violencia, no en la forma de la violencia. Pero ahí hay un elemento que yo creo que es muy típico, es el lado elíptico de esa violencia. Por ejemplo, al principio de la película entra Lee Marvin y está muy violento con la recepcionista ciega. Hay un momento que le dice, vete a tomarte una siesta, y se nota claramente que la ha dejado noqueada. Sí, sí. Pero eso no se ve, está fuera de... Hay varios disparos. Y eso ocurre en varios sitios. Hay varios disparos en la película que yo recuerde que se oye el disparo, pero que no se ve el impacto, ni se ve siquiera el muerto. En 2 o 3 momentos el disparo se es más lejos la muerte de Lee Marvin al final de la película. Yo creo que es curioso no porque, ver, ¿no? Por poner un ejemplo de un hombre que en su gran abanico de admiraciones prácticamente admira todo el cine del universo, que es Quentin Tarantino. Él siempre habla de que admira mucho a Donald Siegel y a Sergio Leone y a Mario Bava y a muchísima gente. Si tú analizas la última película, Pulp Fiction, que evidentemente tiene una construcción en algo parecida a la que tiene Código de Lampa, porque Código de Lampa también podía haber hecho el mismo juego que hace Tarantino en Pulp Fiction, también podía haber empezado de otra forma, volver a entrar, volver a pasar ese pequeño truco. Y luego tiene también una otra cosa parecida que tiene Código de Lampa, que son esos momentos entre escena violenta y escena violenta en que los dos personajes se recrean, se van a un restaurante y se ponen a hablar en apariencia de trivialidades, como la famosa escena en que están con un restaurante, que hay un plato que se lo quiere comer Lee Marvin, se lo cede y luego se lo vuelve a poner, que es un poco una estructura similar, en cierto modo, a la estructura que emplea Tarantino en Pulp Fiction. Sin embargo, a mí personalmente esta película me parece que llega mucho más al fondo de la cuestión que Tarantino en Pulp Fiction, que es una película meramente patante y moderna en el peor sentido de la palabra. Bueno, es que tiene mucho que ver con Pulp Fiction, es la misma pareja, como Van Bruce Willis. Muy parecida. Y claro, y hay escena incluso mucho más violenta que toda la película de Pulp Fiction, que ellos, como han visto ustedes, cuando van a matar en la escuela de ciegos, hay un gag de diálogo que tú hacías referencia, los diálogos son buenísimos, que dice, ¿usted qué va a tomar? Y dice, yo un whisky, y usted dice, yo zumo de pera, que es muy bueno para la vista. Vienen de estar en la escuela bueno para la vista. de ciegos, o sea, los diálogos en ese sentido son terribles. Sí, hay una cosa muy bonita en la película y es que arranca de una forma fenomenal, ¿no? Es decir, que no se puede contar más rápidamente lo que va a puede poner el señor Bustos, yo creo que arranca con Lee Marvin reflejado en las gafas de sol de Clu Gulager. Claro, ese es el primer plano de la película. Que están parados. Y con estos dos personajes que se trata de explicar muy rápidamente que son muy peligrosos, como luego se verá a lo largo de toda la película, y que están dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quieren, ¿no? Que por un lado es el dinero, encontrar ese dinero que se ha perdido, pero por otro lado es encontrar la motivación, claro, que llevó a Johnny North a quedarse quieto y a ¿Por qué este tipo no huyó? ¿Por qué este hombre se deja matar? Claro, ¿no? ¿Por qué alguien no quiere seguir viviendo, ¿no? Y esas dos motivaciones están. Pero estos dos tipos aparecen ya en la primera escena como dos personajes muy peligrosos. Curiosamente hay una idea de puesta en escena muy bonita y muy natural, por otro lado, que es que dos asesinos a sueldo van con gafas negras. Pero van con gafas negras a una residencia, a un colegio o una residencia de ciegos, en donde trabaja John Cassavetes, ¿no? Yo creo que es la película con más gafas de sol que hay en la historia de claro, los ciegos llevan también gafas de sol, ¿no? La secuencia